Dios te trajo porque te quiere bendecir. Póngase cómodo. El más loco de los locos es el mensaje que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes esta tarde. El más loco de los locos. Quiero platicarle antes que yo soy una persona que me fascinan los mapas. Hace años atrás, cuando viajábamos a los Estados Unidos, cuando viajábamos aquí por México, siempre me va a ver o me hubiera visto con un mapa en mis manos. De esos mapas grandototes que se amplían y que se ponían por todo el carro. De esos mapas me gustaban, me encantaban. Llegaba a los lugares donde los regalaban gratis y me hacía de un mapa, compraba mapas y tenía mapas para todas partes. Cuando Dios nos permitió vivir en los Estados Unidos, era la época de ese tipo de mapas. Se da unas pérdidas que usted no se puede imaginar. La ciudad de Dallas es una ciudad enorme, es un monstruo, y hay carreteras por todos lados, les llamaban nosotros espaguetis, y la verdad que te perdías ahí por 1 o 2 horas antes de recuperar el camino correcto. Era algo impresionante. Por eso me llamó mucho la atención la historia de este personaje. Este personaje de nombre es personaje australiano. Dice, muchos conocen Google Maps, pero pocos saben que la idea nació en un pequeño apartamento de Australia, entre cables desordenados y latas vacías de café. Yo me llamo Noel Gordon y junto a 2 amigos, Stephen Ma y Lars Rasmussen, inventamos un software que podía unir mapas digitales y mostrarlos como una sola imagen. Suena simple hoy, pero en 2003 era una locura. Nadie lo hacía, nadie creía que funcionaría y mucho menos que cambiaría el mundo. A esto se les ocurrió hacer mapas digitales y unirlos uno con otro y de esa manera revolucionar el mundo, y créanme que lo hicieron. Pero su historia es fascinante. La verdad, empezamos sin dinero, vendimos nuestras cosas, trabajamos sin cobrar, comimos arroz con atún durante meses, incluso perdí a mi pareja en este proceso. Me dijo que me había vuelto un obsesionado con algo que no servía. Eso le dijo la esposa de este personaje, que se había vuelto un obsesionado con algo que no servía. Dormía en el suelo, con la computadora encima del pecho, y cada vez que algo salía mal, solo pensaba, no puedes rendirte. O te pierdes tú o encuentras el camino. ¿Quién ha usado los mapas de Google? La pregunta sería, ¿quién no los ha usado? Se dice que hay 1,000 millones de usuarios por mes. Y los necesitamos cuando vamos a Chihuahua, los necesitamos cuando vamos a Juárez, los necesitamos cuando vamos a la sierra, los necesitamos mucho cuando vamos a Estados Unidos. En todas partes se usan y se requieren. Dice aquí, un día después de más de 1 año de fracasos, Google nos llamó. Querían comprarnos. Y no solo eso, querían que lideráramos la creación del sistema de mapas más ambicioso del mundo. Pasamos de 3 desconocidos rotos a ser los cerebros detrás de lo que hoy usan más de 1,000 millones de personas cada mes. Todo porque creíamos en una idea, cuando ni nosotros mismos sabíamos a dónde íbamos. Yo recuerdo la primera vez que utilicé Google Maps, me lo recomendó mi amigo que vivía en Dallas. Me dijo, es fascinante, es fabuloso, te reproduce los edificios, te reproduce las calles, y por todas partes. Me resultó fascinante a alguien como yo que amaba los mapas. A veces tienes que perderte por completo para encontrar el camino.
No tengas miedo de estar roto, porque de las grietas es por donde entra la luz. Palabras de Noel Gordon, creador del Google Maps. Así como Noel Gordon creó un mapa para no perderse, hay quienes no encuentran ni siquiera cómo comenzar, como el Gadareno, pero Jesús se convirtió en su mapa. En esta tarde entonces quiero hablarles de un personaje muy interesante, un personaje que asusta, que perturba, un personaje feo, un personaje que nadie quiere. Vamos a las Escrituras, Marcos capítulo 5, versículo 2. Una frase sencilla, una frase simple que dice lo siguiente: cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Jesús viajaba frecuentemente por barco en el mar de Galilea, visitaba las distintas poblaciones como Betsaida, como poblaciones costeras que tenía el lago, pero el lago, el mar de Galilea, tenía una zona que era la zona de Gadara y otras zonas que eran gentiles, eran paganas. Recordemos que Galilea estaba al norte y Galilea era judía, pero las regiones que circundaban al mar de Galilea no lo eran. Y una de ellas es la región de Gadara. Y cuando Jesús se bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. ¿Cómo se lo imaginan? Bien vestido, con corbata, con traje. ¿Cómo se lo imaginan? Encontré una foto y me dijeron que no era correcto que la pusiera en la página de la iglesia. A ver ¿qué le parece a usted? Está feo, está impresionante, está horrible, está poseído. Jesús llega a la región de los Gadarenos, donde un hombre poseído por una legión de demonios vivía entre las tumbas, aislado, violento y sin esperanza. Nadie podía controlarlo. Sin embargo, al ver a Jesús, este corre y se postra ante él. Y me encantó esta frase, por eso la escribí. Jesús no cruzó el mar por multitudes, cruzó por uno, y ese era el endemoniado gadareno. Regularmente Jesús iba donde estaba la gente, y regularmente había multitudes. Alimentó a 5,000 más las mujeres y los niños, y luego alimentó a 4,000 más mujeres y niños. Siempre había multitudes rodeando a Jesús, esperando a Jesús, buscando a Jesús. Pero en esta ocasión atravesó el lago no por una multitud, sino por una sola persona. Y es una persona que nos asustaría, es una persona que nos daría temor, es una persona que no quisiéramos tener dentro de nosotros, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. De hecho, los gadarenos tampoco lo querían, no lo deseaban en su lugar ni en su región. Él se la mantenía por los sepulcros, por las tumbas, lo aprisionaban con cadenas y grilletes y las rompía. Era un hombre incontrolable, era un hombre peligroso, te aventaba piedras, te aventaba lo que podía. Era un hombre de temor, de temblar delante de él, precisamente como la foto que está allí. Un hombre temible, un hombre endemoniado. De hecho, cuando fue liberado, Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y la respuesta fue: Legión, porque somos muchos. No era un demonio el que lo posesionaba, eran multitudes de demonios. De tal manera que era algo fuerte, algo potente, algo impresionante lo que había ocurrido con él. En el cuadro solo vemos al poseído, al endemoniado gadareno, un hombre muy peligroso y maligno. Pero nadie ve al hijo de una familia o al padre y jefe de otra. ¿Qué si él tenía familia?
¿Dónde estaba su esposa? ¿Dónde estaban sus hijos? Seguro tenía un papá y una mamá. ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿Qué pasó con él? ¿En qué momento se endemonió? Esto le puede pasar a muchas personas. ¿En qué momento le ocurrió a él que lo sacó del núcleo familiar donde él vivía? La Biblia no nos dice si era casado. Yo me imaginé que era casado y tenía hijos, tenía familia. Por eso las puse ahí. Entonces, un hombre que en unos pocos momentos de lucidez, o un hombre que en sus pocos momentos de lucidez sufría mucho, lloraba por dentro, los espíritus lo atormentaban tremendamente, haciendo de su vida un infierno anticipado. Si quieres encontrar un hombre que sufre, que llora, que se lamenta, vas a encontrarlo en el Gadareno. Pero no solamente en él, en su papá, en su mamá, en su esposa, en sus hijos. Un hombre que sufre, un hombre que llora, un hombre que se lamenta, un hombre que tiembla ante los efectos terribles de los demonios que lo posesionaban, de los demonios que lo oprimían. Cuando hablamos de posesión demoníaca, mucha gente se imagina como la película del exorcista. Yo no la he visto esa película, ni quiero verla, pero me imagino que es algo parecido a lo que ocurre con una persona endemoniada. Es algo parecido lo que le ocurrió a este personaje. La Biblia dice: al Gadareno lo ataban con cadenas y grilletes, pero los rompía y liberaba sus muñecas. Se pasaba el tiempo entre los montes y los valles, preferentemente en los sepulcros y las tumbas. La gente decía que estaba loco, pero la realidad es que traía tras él una legión de demonios que lo oprimían. La gente decía: está loco, el loco de Gadara. Tenemos un hermano en Cristo, Job se llama, y él trabaja en el centro psiquiátrico de Chihuahua. Y él nos platica muchas historias de los internos que están ahí. La mayoría están enfermos, pero algunos él cree que están endemoniados y que les ponen medicamento para calmarlos. Es algo impresionante lo que ocurre allí. La pregunta es para ti, para mí, para todos: ¿y tú en qué cueva te has escondido? ¿Qué voces te gritan día y noche? ¿Qué cadenas necesitas que Jesús rompa hoy? Porque no necesitas necesariamente estar endemoniado para tener problemas. Hay personas que somos o que son influenciadas por demonios. Cuando yo escucho los noticieros y que están entrevistando a la persona que mató al niño, que mató a la señora, que mató al señor, que mató a la persona, le preguntan: ¿y por qué lo hizo? Y la respuesta me deja pensando: no sé qué me impulsó. Yo sí sé que los impulsan. Son espíritus malignos, demonios que ciertamente no los tienen posesionados, pero que los influyen para que hagan cosas que no son convenientes. En las caricaturas y a los niños les enseñamos que de este lado está el angelito y de este lado está el diablito. Y el angelito nos aconseja hacer cosas buenas, positivas, cosas maravillosas. Pero el diablito nos está aconsejando siempre lo malo. Entonces, ese diablito es real. No que posesione tu vida, pero influye en las decisiones que toman. Te lo explico de esta manera. Había una persona que se dedicaba a la pelea de perros, aunque es ilegal, y tenía un perro blanco y un perro negro. Y él le apostaba en ocasiones al blanco y a veces le apostaba al negro. Siempre ganaba las apuestas. Un amigo se acercó con él y le dijo: ¿cómo le haces para saber si va a ganar el blanco o si va a ganar el negro? Muy sencillo, le dijo: si yo quiero que gane el blanco, en la semana le doy más comida al blanco que al negro.
Si quiero que gane el negro, le doy bastante comida al negro y de esa manera está más fuerte, más potente, más poderoso. Y eso es aplicable a nuestra vida. ¿Quieres que gane al blanco? Estudia la Biblia, escucha mensajes, oye música cristiana, sirve en algún ministerio de la iglesia. ¿Quieres que gane el negro? Pues haz todo lo contrario. Pero lo cierto es que alimentamos al blanco o alimentamos al negro. ¿Atendemos la voz del diablito o atendemos la voz del angelito? Lo cierto es que eso ocurre. ¿Y tú en qué cueva te has escondido? ¿Qué voces te gritan día y noche? ¿Qué cadenas necesitas que Jesús rompa hoy? No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Su historia es de las más tristes posibles, pero hasta allí llegó Jesús para ministrarlo. Lo que el mundo llama locura, Jesús lo llama propósito. Si me ponen la otra imagen. Lo que el mundo llama locura, Jesús le llama propósito. Entonces, no había nadie con suficientemente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas. Pero lo que el mundo llama locura, Jesús lo llama propósito. Este no es solo un relato de liberación. No solo es liberación, es la historia de alguien que nadie quería, nadie entendía y nadie podía ayudar. Nadie lo quería, nadie lo entendía y nadie lo quería ayudar. Usted está pasando cerca del Gadareno, corre y se esconde. ¿Quién quería acercárseles si era un monstruo? ¿Quién quería acercárseles si tenía piedras para aventarle? De hecho, buscaba piedras afiladas y con ellas se trataba de romper las venas. Era un personaje que nadie quería, nadie entendía y nadie podía ayudar. Hasta que llegó Jesús. No importa cuán roto estés, no importa cuán lejos hayas ido, no importa cuántos te hayan dado por perdido, Jesús sigue cruzando mares solo para encontrarte. Jesús sigue cruzando mares solo para encontrarte. No le emocionan las multitudes, le emocionan personas que necesitan paz, que necesitan esperanza, que tienen familia, que tienen hijos, que tienen esposa o esposo. Jesús sigue cruzando los mares, los 7 mares, solo para encontrarte a ti, encontrarme a mí y que tu vida y mi vida sea transformada. Entonces, nadie lo quería, nadie lo entendía y nadie podía ayudarlo. Era el loco de Gadara, era el loco del pueblo. Ahora quiero hacer énfasis en lo que voy a decir. La iglesia no es un club de santos, sino un hospital para los enfermos y pecadores. Lo repito, la iglesia no es un club de santos, sino un hospital para pecadores y enfermos. Si tú vienes roto, estás en el lugar correcto, porque aquí Dios te puede ayudar, Dios te puede restaurar, Dios te puede levantar. No es un club de santos. Bienvenidos los tarahumaras, bienvenidos los menonitas, bienvenidos los mestizos, bienvenidos los hombres, las mujeres, los jóvenes, las señoritas, los enfermos, los rotos. Bienvenidos, estás en el lugar correcto. Jesús abraza a los corazones rotos, a los de almas dolidas y quebradas. Los enfermos, los destrozados, los poseídos tienen un lugar especial en el Señor. Los migrantes, los refugiados
y todos los dolidos son abrazados y bendecidos por el Maestro. Hay un tema que me apasiona: el tren de la bestia. ¿Quién ha visto reportajes de este tren? Tren de la bestia. Cómo los migrantes de Centroamérica, de Sudamérica, de África, de Asia y de todas partes del mundo se vienen en ese tren. Y cómo antes era solamente paso libre, solamente las bandas del narcotráfico los molestaban. Ahora la Guardia Nacional, el ejército, detiene esos trenes y baja a los migrantes, y a veces los bajan a golpes. La situación se puso fea, no quieren que llegue a la frontera, están haciéndole el trabajo sucio a Trump. Y los refugiados, los dolidos, los desesperados, y todos ellos son a los que Dios ama, a los que Dios restaura, a los que Dios levanta y a los que Dios transforma. Somos el objeto del amor de Dios, pero ellos son el objeto también del amor de Dios. Los refugiados. Jesús mismo fue un refugiado, tuvo que huir a Egipto y regresar cuando Herodes lo perseguía. Entonces los poseídos tienen un lugar especial en el Señor, los migrantes, los refugiados y todos los dolidos son abrazados y bendecidos por el Maestro. Me encantó la siguiente imagen. La gente, al ver el poder de Jesús y el hombre transformado, vestido, sentado en su sano juicio, se asusta y le pide a Jesús que se vaya. Les importó mucho más que los cerdos que se ahogaron y se perdieron. Pero el hombre liberado quiere seguir a Jesús y él le encomienda una misión. Porque no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero cuando el hombre fue liberado, los demonios le pidieron entrar en los cerdos. Y eran como 2000 cerdos. Y todos cayeron, se despeñaron y se ahogaron en el mar de Galilea. La gente se asustó, la gente se enojó y corrieron a Jesús. Lo vieron como una amenaza. No vieron al hombre sentado, tranquilo, pacífico, transformado, cambiado, restaurado, bendecido, amado y querido por el Maestro. Qué tremendo que ante un milagro tan portentoso y tan grande, la gente ve cerdos, la gente ve puercos, la gente ve marranos, la gente ve cochinos y no ve la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Pero Dios, este hombre estaba en su sano juicio y le dijo: Señor, déjame seguirte. He desperdiciado toda mi vida aquí con estos demonios que me atormentaban. Ahora quiero servirte y obedecerte. Pero Jesús le dijo: no, Señor, no me vas a servir. Me vas a servir de una manera diferente. Vete a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Y eso hizo. Se convirtió en el primer misionero a los gentiles, anunciando el poder y la misericordia de Cristo en 10 ciudades o decápolis. En tierra de los paganos brilló por primera vez la luz del Evangelio. La gente le preguntaba: ¿quién eres? No podían entender que estaba liberado, transformado y cambiado. Y él les decía: soy el endemoniado gadareno. Y la gente se retiraba. No te preocupes, ya he sido liberado. Mi vida cambió, Cristo me transformó, Cristo me redimió, Cristo me sanó. Ya estaba con su familia, ya estaba con su esposa, sus hijos, estaba con su mamá, con su papá. Y viajaba de ciudad en ciudad. La región era conocida como Decápolis, que significa 10 ciudades. Y él recorrió esas 10 ciudades. Y cuando te digo que recorrió, te digo porque lo creo, que él recorrió esas 10 ciudades anunciando el bendito mensaje del Evangelio. Un endemoniado, transformado,
cambiado, restaurado por el poder de Dios, sirviendo a Dios con todo su corazón. No estaba con los otros 12, no estaba con los 70 ni con los 120, estaba solo anunciando el Evangelio. Y algo que me resultó fascinante, el milagro de la multiplicación de los 4,000 personas que fueron alimentadas por el Señor. ¿Dónde crees que fue? ¿Dónde crees que se dio este caso de panes y de peces multiplicados para saciar a 4,000 personas? En Gadara. De ahí donde lo habían corrido, de ahí de donde lo habían expulsado, de ahí donde no lo querían. Ahora estaba predicando el Evangelio y multiplicando los peces y los panes. Yo me quedé impresionado y lo volví a investigar y lo volví a investigar y lo volví a investigar, y no me sonaba, no me cabía en la cabeza que Jesús hubiera hecho una señal tan grande en una tierra donde lo habían corrido y donde lo habían expulsado. Pero créeme, el endemoniado gadareno hizo una labor extraordinaria en ese pueblo, en esa región, en esas ciudades. Y ahí se dio precisamente la multiplicación de los peces y los panes. Más adelante, cuando Jesús vuelve a Decápolis, Marcos 7, 31 al 37, la gente ya no lo rechaza, sino que lo recibe con alegría, seguro que por el testimonio del ex endemoniado. No era el endemoniado gadareno, era el ex endemoniado gadareno. Por cierto, a mí me fascina la gracia y la misericordia de Dios. Cuando cayó Jericó, sus murallas se hundieron y el ejército entró para conquistar la ciudad. Murieron a fila de espada todos los habitantes de Jericó, a excepción de Rahab la ramera. Y cuando Rahab la ramera fue rescatada con vida, fue llevada al campamento de Gilgal junto con sus hijos. Pero lo sorprendente es que con el paso del tiempo se le quitó la ramera y ya nada más era Rahab, la esposa de un soldado muy conocido de Israel, Salmón. Y cuando leen la genealogía de Cristo, habla de que este engendró a este, de que este es papá de este, de que este es abuelo de este, y se menciona Rahab la ramera. No se esconde que Jesús tiene por abuela a una mujer que ejercía la prostitución, porque la gracia de Dios levanta al caído, restaura al afligido y le cambia de nombre a las personas, le cambia de historia. No era el endemoniado gadareno, era el ex endemoniado gadareno. Dios transforma, Dios cambia, Dios restaura, Dios bendice, Dios levanta al caído y da fuerzas al que ya no tiene ningunas. Dios es fiel y es verdadero. Los rotos, los caídos, los descosidos, tenemos acceso al trono de la gracia, donde la misericordia de Dios nos restaura, nos levanta, nos fortalece y nos cambia. Y somos parte de la genealogía de Cristo, como abuelos y abuelas del Señor. 4,000 personas. La gente estaba más abierta para recibir el Evangelio con la predicación del ex endemoniado gadareno. Un cambio radical. La región pagana que lo había echado ahora abre sus puertas al Evangelio. Un solo testigo obediente cambió el corazón de 10 ciudades. Jesús al endemoniado no le enseñó teología, ni le dio una Biblia, ni un curso de homilética. Solo le dijo: cuenta lo que Dios ha hecho contigo. No le dio Biblia, no le dio pergaminos, no le dio teología, no le dio homilética, ni un curso de cómo enseñar la Biblia, ni cómo enseñar el Evangelio. ¿Qué le dijo? Ve a los tuyos
y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Solo lo que él les decía, estaba posesionado por tantos demonios y Dios me liberó, Jesús me transformó y Jesús me cambió. Eso es lo que trae impacto a los corazones. No necesitas tomar un curso para compartir de Cristo. Puedes decirle a la gente, antes era así, ahora soy así. Y Dios me cambió y Dios me transformó. Dios me liberó y Dios me restauró. No vemos por ningún lugar un curso, un pergamino, una Biblia, nada. Simplemente cuéntales. A mí me llama mucho la atención cuando Jesús levantaba a los paralíticos, sanaba a los ciegos, a los sordos, restauraba las enfermedades más tremendas. Le decía a la gente, no lo digan ni lo cuenten a nadie. Esas personas llegaban a su casa, imagínate, en la casa todo el mundo se ve que estaban ciegos y de repente los veían viendo. ¿Qué te pasó? Pues es que Jesús me sanó. ¿Cómo se le ocurría a Jesús que no iban a contar lo que él había hecho maravillosamente? Pero tal vez porque los humanos somos bien contreras. Si les dice cuéntales, no lo iban a hacer, y les dice no lo cuenten. Pero todos los amigos del barrio, acostumbrados a verlo ciego, ahora lo ven en su juicio justo, viendo perfectamente, ya sin lentes, ya sin nada. Entonces rápido se acercan. ¿Qué te pasó? ¿Dónde fuiste? ¿Qué doctor te operó? ¿Qué hospital te ayudó? No, señor, ni doctor, ni hospital, ni nada. Jesús me sanó, Jesús me restauró, Jesús me transformó, Jesús me levantó. Cuéntale a la gente lo que Dios ha hecho contigo. No un curso de teología ni una Biblia. Cuéntale a la gente lo que Dios ha hecho contigo. Termino platicándole. La historia más triste se convierte en la más emocionante. Necesitamos hoy el ministerio de liberación, porque son tantos los oprimidos por el alcohol y las drogas, atados por las relaciones tóxicas y destructivas, posesionados por espíritus inmundos y en medio de paganos y hechiceros. Jesús nos rescata del abismo más grande y nos libera por dentro y por fuera. Es fácil entender que una persona esté atada por el alcohol y las drogas. Es comprensible que una persona esté atada por un mal espíritu. Pero a veces es difícil entender que la gente esté atada a relaciones tóxicas y destructivas. A mí me impresiona mucho el conocer de tantas historias de mujeres que las maltratan, las golpean, hacen con ellas lo que sea y siguen soportando y siguen todavía en las mismas circunstancias. Relaciones sadomasoquistas. Esas personas también necesitan la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que les hablen del amor de Cristo para que se llenen del amor de Dios, que supla su necesidad de amor, su necesidad de cariño, de aceptación. ¿Cómo necesitan esas mujeres? La gracia, la misericordia y la bondad del Señor. La misericordia de nuestro Dios, que levanta, que restaura, que bendice, que transforma, que cambia, que hace nuevas las criaturas o nuevas criaturas. Jesús no solo liberó al más loco de los locos, lo convirtió en el primer evangelista de las 10 ciudades paganas. Si lo hizo con él, puede hacerlo contigo, 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 contigo. Lo hizo con el gadareno. ¿Cuántos demonios te imaginas que traía él? Dice una legión. Según algunos historiadores, algunos biógrafos o algunos que saben de esto, una legión era aproximadamente 5,000 y cacho de soldados. Traía él una legión de demonios, traía miles de demonios, o por lo menos cientos de ellos. Si lo pudo hacer Jesús con un personaje de estas dimensiones, ¿no podrá ayudarnos con el problema que tenemos con el alcohol? ¿No podrá ayudarnos con el problema que tenemos con las drogas, con las relaciones tóxicas, con las relaciones destructivas,
con los demonios que nos afligen. Y no te vayas con la idea, estoy endemoniado. No, no estás endemoniado, pero sí los demonios influyen sobre ti, como influyen también sobre mí. Y Dios viene a restaurar, a limpiar, a transformar y a cambiar. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que ya no tiene ningunas. Y a lo mejor tú eres de las personas que se te acabó el aliento, que se te acabó la fuerza, que se te acabó la entrega, la pasión, la fortaleza. Y que este mensaje llega en el momento justo y oportuno. Jesús no solo liberó al más loco de los locos, lo convirtió en el primer evangelista de 10 ciudades paganas. Si lo hizo con él, puede hacerlo contigo. A veces el infierno más profundo es el preludio del testimonio más glorioso. Lo repito, a veces el infierno más profundo es el preludio del testimonio más glorioso. Tú vas a testificar, estaba mal, pero Cristo me salvó. Estaba caído, pero Él me levantó. Él me restauró, Él me cambió, Él me transformó, Él me hizo nueva criatura. Completamente diferente a esa imagen. Él te restaura, Él te cambia, Él te transforma y Él te levanta. ¿Te podrás poner de pie? Siento de Dios